Saludos, mi nombre es Abigail Figueroa y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Central del Este. En este video les estaré presentando y hablando sobre el diagrama de fase del cupro-aluminio. Como tema tenemos el diagrama de fase y el componente a trabajar es el cupro-aluminio, que es una aleación de cobre y aluminio. En la parte 1 vamos a ver qué es un diagrama de fase, ya que no podemos continuar con el video sin entender qué es esto. Cuando hablamos de diagrama de fase, nos referimos a la representación gráfica que muestra cómo cambian las fases de una aleación en función de su temperatura y composición. En el caso del cupro-aluminio, nos indica qué temperatura y concentración de cobre y aluminio la aleación es sólida, líquida o una mezcla de ambas. Es decir, que el diagrama de fase nos permite entender fácilmente cuando el cupro-aluminio llega a su fase sólida, a su fase líquida o a su fase de ambas. Un ejemplo está en la imagen que lo deja más claro. En la parte número 2 vamos a ver qué es el cupro-aluminio. El cupro-aluminio es un material compuesto que se forma mediante la unión de aluminio y cobre. Estos dos metales se combinan en diferentes proporciones para crear un material con propiedades únicas y beneficiosas. Cuando nos referimos a diferentes proporciones, nos referimos a, por ejemplo, a que un material tenga 20% de cobre y 80% de aluminio, entre otros. Aquí podemos ver diferentes ejemplos donde encontramos un cupro-aluminio, por ejemplo, en monedas, que es algo muy cotidiano, o un sistema de electricidad, que es algo más complejo. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama de fase del cupro-aluminio, una composición 10% de cobre y 90% de aluminio. La línea roja representa la fase líquida, mientras que el azul representa la fase sólida y la línea vertical verde representa la intersección de las fases del 10% de cobre. Cuando vemos, por ejemplo, aquí la línea roja que se asemeja a 660 grados Celsius, quiere decir que de 660 grados Celsius en adelante, la aleación está completamente líquida, mientras que de 660 hasta 548 más o menos, que es cuando la línea roja está interceptando la línea vertical verde, quiere decir que la aleación está en dos fases, líquido más sólido o sólido más líquido. Y de 548 hacia abajo, es decir, si vamos a nuestra parte izquierda, todo eso de abajo de 548 representa la aleación en una fase completamente sólida. Conclusión: gracias al diagrama de fases, se asegura que el material tenga la durabilidad y la eficiencia necesaria para su funcionamiento. Esto nos brinda un buen control sobre este, ya que sin el control adecuado de las fases en el cupro-aluminio, las conexiones eléctricas podrían sufrir problemas como corrupción prematura, pérdidas de energía o incluso fallas en el sistema eléctrico de un automóvil. Por eso es importante tener un buen manejo de estas fases.